Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo de las horas que nos sintonicen. Bendito sea Dios, estamos en la cabina aquí en la ciudad de Reno, Nevada. A Estación Católica, Fuerza Salvadora, ¿sí? Pues bendito sea Dios que nos da la gracia, la dicha y la licencia de otro sábado más estar aquí, de otro sábado más compartir pues esta pequeña reflexión que Dios nos otorga, que es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Y nosotros venimos con alegría, con devoción, a proclamar su santa palabra. Saben, pues una vez más nos presentamos, somos la familia Corona. Marbella Corona. Y Juan Corona. Como les recuerdo, somos de los testificadores, de los que andamos proclamando la palabra de nuestro Señor Jesucristo, de los últimos, de allá, de los demás atrás, pero venimos con alegría, con amor, con entusiasmo a servir a nuestro Señor Jesucristo, a tomar esta pequeña reflexión para nosotros, vivirla y compartirla con ustedes también. Pues este día 23 de septiembre, pues estamos agradecidos con Dios, estamos agradecidos por la vida que nos otorga, por el privilegio, porque es una honra, es una dicha, es un privilegio venir a testificar del amor incondicional de nuestro Señor Jesucristo, de venir a proclamar su santa palabra. Obviamente, pues, como les recuerdo, somos de los más debilitos, de los de mero atrás, pero bendito sea Dios, aquí estamos. Pues vamos a dar inicio primeramente con la primera lectura de este día, que está tomada de la primera Timoteo, capítulo 6, versículo 13 al 16, nos lo va a compartir Marbella y dice así la palabra de nuestro Señor Jesucristo a través de Pablo. En presencia de Dios, que da vida a todo, y de Cristo Jesús, que dio testimonio ante Poncio Pilato, con su noble confesión, te encargo que conserves el mandato sin mancha, ni tacha, hasta que aparezca nuestro Señor Jesucristo, quien será mostrado a su tiempo por el bienaventurado y único soberano, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único que posee la inmortalidad, el que habita en la luz inaccesible, que ningún hombre ha visto ni puede ver. A Él el honor, el poder, por siempre. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Al salmo responsorial responderemos: sirvamos al Señor con alegría. Sirvamos al Señor con alegría. Aclamen al Señor la tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren a su presencia con victores. Sirvamos al Señor con alegría. Reconozcan que el Señor es Dios, que nuestro Dios es poderoso. Nosotros somos su pueblo y ovejas de su rebaño. Sirvamos al Señor con alegría. Entren por sus puertas dándole gracias. Por sus atrios con himnos denle gracias. Bendigan su nombre. Sirvamos al Señor con alegría. Bendito sea Dios. Vamos a proclamar también la santa palabra de nuestro Señor Jesucristo. Está tomada del Evangelio de San Lucas. Ayer viernes se nos compartió del capítulo 8, versículo del 1 al 3. Lo vamos a leer también para no perder la secuencia, para llevar a cabo pues el mensaje completito. Nos dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo así. A continuación fue recorriendo ciudades, pueblos, proclamando la buena noticia del reino de Dios. Lo acompañaban los 12 y algunas mujeres que había sanado de espíritus inmundos y de enfermedades: María Magdalena, de la que había salido 7 demonios; Juana, mujer de Cusa, mayordomo de Herodes; Susana y otras muchas que los atendían con sus bienes. Ya el día de hoy, sábado, nos habla también acerca de una parábola así, y dice: se reunió un gran gentío y se añadían los que iban acudiendo de una ciudad tras otra. Entonces les propuso una parábola. Salió el sembrador a sembrar la semilla. Al sembrar la semilla cayeron junto al camino, las pisaban y las aves del cielo se las comieron. Otras semillas cayeron sobre piedras, brotaron y se secaron por falta de humedad. Otras cayeron entre espinos y al crecer los espinos con ellas las ahogaron. Otras cayeron en tierra fértil y dieron fruto 100 por uno. Dicho esto, exclamó: el que tenga oídos, que oiga.
Los discípulos le preguntaron el sentido de la parábola y él les respondió: a ustedes se les concede conocer los secretos del reino de Dios, pero a los demás se les habla en parábolas, para que viendo no vean y escuchando no comprendan. El sentido de la parábola es el siguiente: la semilla es la palabra de Dios. La que cayó junto al camino son los que escuchan, pero enseguida viene el diablo y les arranca del corazón la palabra, para que no crean y no se salven. Lo que cayó entre piedras son los que escuchan, acogen con gozo la palabra, pero no echan raíces. Esos creen por un tiempo, pero al llegar la prueba se echan para atrás. Los que cayó entre espinos son los que escuchan, pero con las preocupaciones, la riqueza y los placeres de la vida se van ahogando y no maduran. La que cae en tierra fértil son los que escuchan la palabra, con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan fruto gracias a su perseverancia. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pues bendito sea Dios. Mira, otro día más vamos a iniciar esta pequeña reflexión, no sin antes encomendarnos en el Dios único, que a través de su Santo Espíritu nos dé pues el entendimiento, el discernimiento de su Santa Palabra. ¿Para qué? Para no adulterarla, para no mutilarla y para llevar a cabo tal como es. Pues decimos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios bendito y santo, gracias, Señor, por esa promesa que nos diste del Espíritu, de tu Santo Espíritu, el Espíritu Santo, la Divina Trinidad. Señor, gracias, Espíritu Santo. Ven a esta cabina y ilumina todo, Señor. Toca nuestros corazones para poder compartir tu palabra, Señor, esta pequeña reflexión, tener el cuidado sumo de no adulterar para nada y no mutilarla, Señor. Tú que por gracia nos has llamado, Señor, a ser testigos fieles de tu muerte y de tu resurrección, pues aquí estamos, Señor. Conoces nuestras limitaciones, nuestras debilidades, y aún así tú te gozas, Señor, viniendo, pues enviándonos, y nosotros con mucho amor lo hacemos. Que Espíritu Santo, ven, ilumina nuestros corazones, abre el entendimiento de nuestras mentes. Sabes lo débiles que somos y lo frágiles que somos. Pues todo esto lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, tu amado Hijo, que en compañía del Espíritu Santo es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Si comenzamos tantito con el Evangelio de San Lucas, ¿verdad? Capítulo 8, versículo desde el 1. Y nos podemos hacer una preguntita. ¿Por qué seguía tanta gente a Jesús? Si se dan cuenta por qué, ¿verdad? Si nos damos cuenta por qué. Pues simple y sencillamente porque hablaba con poder y realizaba tantas obras y prodigios. ¿Por qué lo seguían estas multitudes a Jesús nuestro Señor cuando hablaba? ¿Por qué se detenía la gente a escucharlo? Mira, si miramos un pequeño ejemplo en Mateo 9, allá del 8 en adelante, dice que la multitud al verlo quedó atemorizada y daba gloria a Dios por haber dado tanta autoridad a los hombres. ¿De qué? De hacer esos prodigios, incluso de perdonar pecados y a través de su palabra cuánto y cuánto pues personitas se arrimaban. Si miramos en Mateo 7, 28, ¿se acuerdan la casa construida sobre la roca? Sí, que fue el pasajito este. Dice: cuando Jesús terminó el discurso, la multitud estaba asombrada de su enseñanza. Ahora en el versículo 29 es el versículo 28. Porque enseñaba con autoridad, no como los letrados ni los fariseos. Él tenía un esquema, tenía un poder en su palabra. Porque si miramos allá, recuerdan allá en el principio de la creación, Génesis capítulo 1 en adelante, cómo a través de su palabra pues se realizan tanto y tanto prodigio. Pues aquí a través de su palabra dice que lo seguían los 12 apóstoles y algunas mujeres, y menciona muy en especial a María Magdalena, de la que había salido 7 demonios. ¿Saben el por qué? Porque la palabra de Jesús es poder. La palabra de Jesús es esa semillita que ahorita vamos a seguir compartiendo. Si miramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 7, versículo 44 y 46, los sacerdotes y los fariseos mandaron a arrestar a Jesús. ¿Sí? Mandaron a unos soldados a detenerlo y le preguntaron: ¿por qué no lo han traído? ¿Sí? Ellos contestaron: jamás hombre alguno habló como habla este hombre.
¿Se dan cuenta por qué seguía la multitud a Jesús? Incluso ahorita a la fecha, cuántos y cuántos seguidores de nuestro Señor Jesucristo, millones que seguimos. ¿Por qué? Por su palabra, que su palabra tiene poder. Miramos también a San Juan, capítulo 6, del 67 y 68. Jesús dice a sus discípulos, y esta palabra que quede bien recalcada, ¿quiénes son sus discípulos? Los discípulos de Jesús en aquellos tiempos era la multitud que lo seguía. Los discípulos de Jesús eran los 12 apóstoles. Ahorita en la actualidad somos los que confiamos y creemos en nuestro Señor Jesucristo y en su santa palabra. Jesús les dice a los discípulos, ¿también ustedes quieren abandonarme? ¿Recuerdan este pasaje tan hermoso? ¿Por qué Pedro tiene esa primacía? ¿Por qué Pedro fue el encargado de todo esto? Porque le dice Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. ¿Sí? Por esa cuestión, por eso aquí venimos con mucha devoción, con amor, a testificar de ese amor incondicional de nuestro Señor Jesucristo. Y a través de esta pequeña reflexión, puede que no me conozcan, jamás me has visto ni nada, pero los que me conocen me dicen, pero tú eres Juan y esto, otro, ¿y qué? Pero esta es la palabra del Señor, la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Bien, ahora vamos a seguir ya esto es, pues, ya en la parábola del sembrador. ¿Por qué se reunía tanta gente a escucharlo? ¿Por qué se detenía? ¿Por qué ese poder de su palabra hasta ahorita en la actualidad tiene secuencias, tiene calidad, tiene poder? Dice que se reunió un gran gentío y se añadían los que iban acudiendo de una ciudad a otra. Entonces les propuso esta parábola. ¿Y qué es parábola? ¿Se han puesto a preguntar qué es parábola? Pues es una comparación, parábola es un ejemplo que está dando, ¿sí? Y él nos lo cuenta así, dice, acerca de un personaje, todos los que somos de pueblo, los que al menos he visto sembrar y he ido a algunas ocasiones, miren, en una ocasión un cuñado mío tenía unas tierras en el cerro, y en esas tierras era pura piedra, poquita tierra, y pues llegué a irle a ayudar, me decía que a echar piedra a la raya, yo no sabía ni qué era eso, chistes que salían muchos alacranes y uno iba quitando las piedras y donde había tierrita, pues ahí poníamos el maíz. Se daba bien, pues en algunas partes, pues yo ni sabía, pero a veces le echaba donde abajo estaba una roca y poquita tierra, y me recordó muchísimo este pasaje bíblico, ¿sí? Dice, salió el sembrador a sembrar la semilla. Al sembrar la semilla, cayó junto al camino, la pisaron y las aves del cielo vinieron y se la comieron. Hoy en el mundo hay 4 clases de tierra. Si yo te hiciera una pregunta, aquí a través de esta pequeña reflexión, es una pregunta que me la hice yo, es una pregunta que te vas a hacer tú mismo y la respuesta es tuya. Tú vas a ser el que vas a responder de acuerdo a esas 4 especies de tierra que hay. La primera es esta. Salió el sembrador a sembrar la semilla. Al sembrar la semilla cayeron junto al camino, la pisaron y las aves vinieron y se la comieron. ¿Qué nos quiere decir esto? La primera, pues, es cuando hay un corazón endurecido que no quiere nada con Dios, drogadictos, criminales, esos que andan en las sectas, ¿verdad? Que es personas que andan en crimen organizado, todo esto. ¿Creen ustedes que allí va a dar fruto la semilla de nuestro Señor Jesucristo? Todos los violadores, todas esas personas que difaman la palabra de nuestro Señor Jesucristo, que no creen en Él, que dicen que para que no existe Dios, nada de eso, ¿crees que allí va a germinar esta semilla? Son de un corazón endurecido que no quieren nada con Dios, no han aceptado a nuestro Señor Jesucristo y no creen en la actualidad. Hay muchísimas personas, no se digan los estudiosos, los científicos, esos no creen para nada. La segunda, vamos a ir por partecitas. Sí, la segunda dice, otras cayeron entre los espinos y al crecer los espinos con ellas las ahogaron. Otras cayeron en tierra firme y dieron fruto el 100 por 1. Aquí nos detenemos un poquito y miramos la segunda. Es cuando es la que cae en esa tierra, es de un corazón superficial que ante las tentaciones y la prueba se olvidan de Dios. ¿Qué quiero decir con esto? Cuando escuchan la palabra de nuestro Señor Jesucristo, sí les gusta, claro que sí, y se entusiasman algo, pero nada más salen del retiro de la misa, ya adelantito. Incluso ahorita yo
les he preguntado a veces, pues al corito, a veces cuando estamos allí en la iglesia y que se acaba la misa, les pregunto de qué se trató el Evangelio. O a la gente me detengo a preguntarle de qué se trató el Evangelio. Casi nadie contesta, ¿eh? ¿Por qué? Porque desgraciadamente pues tenemos ese corazón superficial que nada más por tradición, por costumbre vamos a escuchar la palabra de Dios, pero en realidad no estamos centrados en su contenido. Esta parábola me recordó muchísimo la palabra la reflexión del otro día. ¿Recuerdan? Pues de la semilla de la zarza y la buena semilla. ¿Recuerdan que está en Mateo capítulo 13, sí? Dice así: el que sembró la semilla buena es el Hijo del Hombre. O sea que la palabra de Dios es la semilla, ¿eh? El sembrador es Jesucristo nuestro Señor. El campo es el mundo. La buena semilla son los ciudadanos también. La cizaña son los súbditos del demonio. El enemigo del que la siembra es el diablo. Recuerden esa parábola que tiene mucha comparación con esta. Nos da la enseñanza de que hay la semilla. La semilla es buena. ¿Por qué? Porque la semilla es la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Si miramos, nos vamos a detener un poquito. Si miramos qué es la semilla, nos lo cuenta Marcos 4:14. Dice: el que siembra la semilla es la palabra de Dios, ¿eh? Mateo 13:38, la semilla es la palabra. La semilla puede ser también la fe. Y la fe es un regalo de Dios que a todos sin excepción se nos ha regalado. Y la comparamos con la semilla, la palabra con la semilla. La semilla, si no la plantamos en tierra fértil, si no la cuidamos, si no la regamos, si no la abonamos, y obviamente no va a dar ese fruto, se va a quedar en las tres que por X razones separados no dieron ese fruto, ¿eh? Pero si a esas pequeñas semillitas que es la fe, la vamos cultivando, la vamos labrando, la vamos desensacatando, la vamos trabajando y después sembramos esa semillita que es la palabra de Dios, ¿eh? ¿Podemos actualizarla ahorita? Claro que sí, que es, ahorita están oyendo la palabra de Dios. Yo vine pues a testificar de esta palabra de Dios y no es palabra mía, es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Pero dependiendo, te aseguro que la mayoría, muchísima gente la va a escuchar tantitito y le cambia luego le cambia de estación, se sale de allí de los contactos. ¿Por qué? Porque en realidad pocos, pero muy pocos, como nos dice Jesucristo, que agarremos la senda espaciosa, el camino corto, el camino estrecho y no nos vayamos por el superficial, por el ancho. ¿Por qué? Porque ese camino lleva a la muerte y a la destrucción. Y estoy seguro que al escuchar esta pequeña reflexión, este pequeño mensaje, van a ser muchísimos los que la van a pasar por alto. ¿Por qué? Porque sinceramente, porque la realidad no les interesa para mucho la palabra de Dios. Y si es que estás sano, si tienes todas las comodidades, mucho menos todavía. Por eso debemos ser bien conscientes en la palabra, escuchar la palabra de Dios. ¿Sí? ¿Por qué? Porque dice que el que la siembra, el enemigo de Dios del que la siembra es el demonio. La cosecha es el fin del mundo. No olvidemos que un día nos va a llegar ese momento y tenemos que estar bien preparados. ¿Por qué? Porque se va a llegar ese momento. Dice también en Mateo capítulo 13, versículo 24, que el reino de los cielos es como un hombre que sembró la semilla buena en el campo, ¿sí? Entonces la semilla es la palabra de nuestro Señor Jesucristo y nosotros debemos de poner suma atención a su palabra. ¿Qué más tiene la palabra de Jesucristo nuestro Señor? Para que dé un fruto bueno debemos de labrar esa tierra. Como lo hace un buen campesino, debemos trabajar primeramente la tierra que está bien preparada, barbechada, desensaquetada, ¿sí? Y abonada. Recuerden, si recordamos el pasaje bíblico del centurión, recuerden este hombre que a alguien ya había sembrado la semillita en su corazón. ¿Quiénes? Los judíos, pero cristianos, los judíos que creían ya en la bondad, en la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Cuando fue a visitar ese pueblo, recuerdan que salieron a preguntarle, a contarle más bien acerca de este personaje, de un centurión. Él era un romano, él no creía en las cosas, en la religiosidad, ni creía en Jesucristo ni nada,
Pero cuando le sembraron esa semillita en su mente y en su corazón, este hombre creyó y se convirtió. Me gusta mucho este pasaje porque dice: no soy digno de que entren en mi casa, no soy digno de que entres en mi casa, Señor. Tan solo pronuncia una palabra tuya y mi siervo quedará sano. ¿Por qué tanta fe de este centurión? Obviamente porque habían sembrado la semilla, la palabra de Dios, la palabra de nuestro Señor Jesucristo en este personaje. Ahora, ¿por qué buenos sembradores? Si hubiese buenos sembradores, recuerden que la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo, es esa semillita y que la podemos comparar también con la fe. Y si esa fe la acrecentamos, si esa fe la trabajamos, ¿y cómo me vas a decir? ¿Y cómo podemos hacer esto? Está diariamente con la palabra de Dios. Sigue en constancia siempre con la palabra de Dios y verás las proezas que hace nuestro Señor Jesucristo. Me gusta esta palabra que dice Jesucristo allí en el capítulo 8, versículo 8, ya para terminar este pasajito, dice: el que tenga oídos, que escuche. Y es bien fácil de ponerlo en práctica ahorita. ¿Quieres hacerlo? Es tu decisión. Tenemos nosotros las decisiones propias. ¿Quieres escuchar la palabra de Dios? Adelante. ¿Quieres hacer caso de la parábola? La decisión es propia, es tuya. Pero dice: el que tenga oídos, que escuche. O sea, nos da la opción todavía nuestro Señor Jesucristo de que si quieres o no quieres, de que si quiero o no quiero. Los discípulos le preguntaron, y me gusta mucho que a través de las preguntas que le hacían los discípulos, Jesús nos da la respuesta a todas nuestras inquietudes, a todas nuestras dudas. Los discípulos le preguntan el sentido de la palabra y Él les responde. ¿Por qué a los discípulos los llamaba aparte y aparte les explicaba? Porque ellos querían escucharla. Te aseguro que si la multitud le hubiese preguntado a Jesús que les explicara las parábolas que Él les contaba, te aseguro que lo había hecho, pero como nadie se acercaba a preguntarle, es bien importante. Miren, yo a veces no entiendo muchas palabras, pero ¿sabes qué? Que yo no me quedo con la duda. Le pido a Dios que me ayude, que cómo comprender esa palabra, y escucho a sacerdotes, a predicadores, católicos obviamente, que me dan la respuesta. ¿Por qué? Porque después de que me pongo a reflexionar y a mirar, pues veo las cosas. Miren, el resultado de cuando uno pregunta al mismo Jesús a través de sus santas escrituras, Jesús nos contesta también, igual que a los apóstoles: a ustedes se les concede conocer los secretos del reino de Dios. Y allí me detengo tantito. Los secretos del reino de Dios. ¿Sí sabes cuáles son los secretos del reino de Dios? ¿Qué se necesita para ganar el reino de Dios? Miramos muchas comparaciones, si miramos en el Evangelio de San Juan, capítulo 6, versículo del 53 en adelante, es más, todo el capítulo, ve y lo verás que se necesita. Si dice: el que coma mi cuerpo y beba mi sangre, no morirá para siempre, y yo lo resucitaré el último día. Hay muchos pasajes bíblicos. Si miramos San Mateo, capítulo 25, versículo del 31 en adelante, cuando va a venir a hacer la separación, cuando va a venir a hacer el juicio final, ¿recuerdan lo que nos dice Jesucristo? ¿Cuál es el método? ¿Cuál es la clave para entrar al reino de los cielos? Porque tuve hambre y me dieron de comer, porque tuve sed y me dieron de beber, porque era forastero y me albergaron, porque estaba enfermo y me visitaron, ¿verdad? Miramos todos estos, o sea que hay muchos. A ustedes se les concede conocer los secretos del reino de Dios, pero ¿y cómo los vas a conocer si no escuchas la palabra de Dios? ¿Cómo los voy a entender yo si no escudriño su santa palabra? Por eso la importancia de estar en contacto todos los días con nuestro Señor Jesucristo. En el ministerio que traemos ahorita de las obras de misericordia y pues de caridad y ayudar al más necesitado, he mirado de muchas cosas. He sido pues testigo de todas estas palabras que Jesucristo nos ha dicho que se necesita para ganar el reino de los cielos. A veces creemos que el estar de rodillas todos los días dándonos golpes de pecho y salir así con eso lo vamos a ganar. No, mi hermano, no. Recuerda lo que nos dice 1 Corintios capítulo 4, versículo 20. El reino de los cielos, el reino de Dios no es de palabras, porque podemos predicar muy bonito, podemos hablar muy bonito, pero en realidad nos dice allí 1 Corintios capítulo 4, versículo 20, el reino de Dios no es de palabras, sino de obras. Y el venir a testificar aquí, venir de donde venimos a esta cabina,
pues es una de esas obras de que venimos a proclamar su santa palabra. ¿Por qué? Porque muchos se avergüenzan, muchos les da miedo. No soy un predicador de esos de alta categoría, de esos. No, somos sencillos, humildes, somos de los más de abajo, pero tenemos esa plena convicción de creerle a Jesucristo nuestro Señor. Le fallo más que ninguno de ustedes. ¿Por qué? Porque a veces, igual que San Pablo, digo, Señor, ¿por qué hago lo que no tengo que hacer y dejo de hacer lo que tengo que hacer? Porque mientras vivamos aquí en el cuerpo terrenal, sí, vamos a ser así, ¿eh? En la actualidad, ninguno que te diga que ya está salvo, sano, que él no peca para nada, no le creas nada de eso. ¿Por qué? Porque mientras vivamos en esta casa de campaña, vamos a tener malos pensamientos, malos deseos y vamos a hacer malas acciones. Y ahí nos da el sentido Jesús. ¿Por qué? Es que a veces no a todos se les explica, ¿eh? Para que viendo no vean y escuchando no escuchen. Miren, por más que allá donde andamos haciendo estas obras de caridad, les explico que yo no soy el que hago nada de eso, porque me conocen en la calle, me paran y me dicen, este es el Señor que ayuda. Le digo, yo no soy el que comparto nada más los regalos que manda Dios a través de esas gentes caritativas, de esas gentes amorosas, de esas gentes trabajadoras, que no les pesa compartir de su sudor, de su trabajo, pero yo no soy el bueno es Jesucristo nuestro Señor. Aquí está María de testigo que me mandan mensajes que no los deje morir, porque yo soy buena persona, que soy buena gente. Les aclaro, pues una forma de exaltarme, de subirme a las nubes. Y sabes que no, yo no soy esa persona y ni me la creo. ¿Por qué? Porque tengo los pies bien plantados en la tierra y sé quién es el bueno y sé quién soy yo, por el mismo sentido, ¿eh? El sentido de la parábola siguiente es esta, nos dice el Señor. La semilla es la palabra de Dios, lo que les venía diciendo. Aquí está en el versículo 11 de Lucas 8, capítulo 8, versículo 11. La semilla es la palabra de Dios. La que cayó junto al camino son los que escuchan enseguida. Viene el diablo y les arranca del corazón la palabra para que no crean y no se salven. Y de eso es la mayoría de las personas. Las mayorías, cuando repartimos las despensitas que allí con mucho amor nos regala Dios a través de estas personas, lo primero que hacemos, lo primero que yo les recalco es que la palabra de Dios tiene poder y que esos regalitos los envía el Señor, que esos regalitos los da ¿para qué? Para testificar, para anunciar que Él está con nosotros, que Él nos ama y que de una y otra manera, pues es una manera de decir, estoy con ustedes, no pierdan la fe, ¿sí? Son esas personas que no creen y el diablo se los arranca del corazón para que no crean y no se salven. Esta palabra es bien importante porque ahorita en la actualidad, si miramos cómo están las cosas, la tecnología, toda la modernización de las cosas, ya lo dejamos para último, la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque según ellos, muchos, vean la juventud ahorita cómo está. Lo miré ahorita en las fiestas de nuestro querido pueblo, sí, las fiestas parroquiales, está toda la gente, toda la juventud, pero de una manera tan incorrectamente viviendo, jovencitos de 14, de 15 añitos, con sus bebidas, con su droga ya allí. Digo, ¿por qué? Porque no piensan para nada en la palabra de Dios. Pero ¿sabes quién tiene la culpa de todo esto? Tú y yo, como mayores, tú y yo que no hemos sabido testificar acerca de la palabra de Dios, acerca de este evangelio, de esta parábola tan interesante que nos enseña Jesucristo nuestro Señor. ¿Por qué? Venirse a parar aquí en esta cabina a testificar está facilito, pero allá donde andamos, allá afuera, allá donde me encuentro con personas que me insultan, personas que nos dicen cosas, personas que no creen para nada, si vieran cuánto mensaje recibo de personas así. ¿Por qué? Porque en realidad el diablo viene y les arranca las cosas buenas del corazón. ¿Para qué? Para que no crean y se salven. En la actualidad muchos, el diablo no quiere que nada para esto que vengamos a compartir con ustedes todo esto. ¿Por qué? Porque no quiere, que él quiere pasar desapercibido para que no crean y no se salven. La que cayó entre piedras son los que escuchan y acogen con gozo la palabra, pero no echan raíces. Esos creen por un tiempo,
pero al llegar la prueba se echan para atrás. Y soy testigo de todo esto a través de los movimientos donde estamos compartiendo, a través del Santo Rosario. Y un ejemplito, cuando estamos en el Santo Rosario he tenido a cientos de muchas personas enfermitas. Y ¿sabes una cosa? Acogen la palabra de nuestro Señor Jesucristo, creen en el Rosario, creen en María Santísima, pero apenas si se salvan, apenas si se recuperan la salud, apenas y se les pasa todos los problemas y se olvidan de Dios. ¿Por qué? Porque sus raíces estaban sobre tierra donde había piedra abajo, sin fundamento, ¿sí? Y fácilmente, hasta que les vuelva a llegar otra prueba grave, hasta que el Señor les recuerde de nuevo que se han olvidado de Él, es cuando regresan otra vez, ¿sí? Lo he mirado todo. ¿Por qué? Por lo que andamos haciendo. Incluso yo también me llego a fallarle muchas veces y a decirle, Señor, si estará correcto lo que estoy haciendo. ¿Por qué? Porque a veces mis juicios no son los de Dios. ¿Por qué? Porque a veces digo cosas que no tengo que decir, ¿sí? La que cayó entre espinos son los que escuchan la palabra, pero las preocupaciones, las riquezas y los placeres de la vida van ahogando y no maduran. Creo que de esto todos somos testigos, Muchos que conozco, es más, incluso hasta personas que fueron mis maestros en un tiempo, que me dieron clases, incluso que venimos de ellos, ahora los veo y digo, ¿por qué ya no están esto y lo otro? No, hermano, es que pues mira, pues agarré un trabajo y pues me toca trabajar los domingos. Recuerda que tengo familia, tengo hijos, esposa, tengo que pagar biles y todo esto. ¿Por qué no se acercan a la iglesia? No, pues es que no tenemos tiempo. Mira, pues hay que dedicarle tiempo a la familia, y el domingo es el domingo familiar. Le digo, no, espérate, el domingo no es familiar. Claro que es familiar, pero primeramente el mandamiento de nuestro Dios Santísimo dice, amarás al Señor sobre todas las cosas, ¿sí? Y debemos primeramente, lo puede hacer lo otro, claro, bendito sea Dios, pero lo primordial, lo esencial, lo correcto es que primeramente vayamos a la casa de Dios a darle gracias a Dios por la semana que ya nos permitió salir y encomendarnos para la semana siguiente. Entonces los que cayeron entre espinos son los que escuchan, pero con las preocupaciones de la riqueza, los placeres y la vida, se las van ahogando y no maduran. O sea, me acuerdo de un predicador que decía que se quedaron enanos, se quedaron chaparritos. ¿Por qué razón? Porque los placeres, ¿a quién no le gusta más estar sentadito allá en una parte donde te están llevando a bebidas alcohólicas? ¿A quién no le gusta más estar bien postradito ahí en su sofá mirando el partido de fútbol de la selección mexicana con quien sea y tomándose unos tragos? ¿A quién no le gusta pues estar en un parque viendo partidos de fútbol y todo esto? Todos nos gustaron, pero primeramente debemos ser lo más importante, que esas preocupaciones, que las riquezas y los placeres no empañen nuestra vida cristiana. En la actualidad conozco a muchos, pero a muchísimos, que se preocupan tantísimo, pero tantísimo, por tener posesiones, por tener riquezas, por tener carros, por tener una buena cuenta bancaria. ¿Es malo? No es malo, claro que no es malo nada de eso, pero debemos ponerlo en el sitio correcto, en su lugar, a cada cosa. Recuerden algo bien importante que yo se los he recalcado siempre: no nos vamos a llevar nada, naditita. Hay quien diga que esa cancioncita, que un puño de tierra, mentira, ni ese puño de tierra. Es más, te van a vestir, o nos van a vestir con la ropa que ellos quieran, no con la que queramos. Nos van a poner el calzado que a ellos les parezca, no el que nos gustaba. Así nos vamos a ir de esa manera, como nos dice el siervo Job, ¿sí? Desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré de donde vine. Es bien importante tener en cuenta todo esto. Ya si por X razón tú eres una de estas personitas que se afanan tanto en las riquezas y en los placeres de la vida, ten cuidado, porque el día menos pensado, el día que menos lo creas, nos llega el mensajito, nos llega esa palabra de que sabes que prepárate porque vas a partir. ¿Recuerdan la parábola del hombre que se esforzó por tener tanto, agrandó sus graneros
y dijo, ahora sí, alma, a descansar y a gozar de todos los frutos. ¿Qué les dijo Dios? Necio, hoy mismo tendrás conmigo. La importancia de pensar ya no en ahorita. Es bueno tener claro que sí, lucha por un bienestar, por darle lo mejor a tu familia, pero nunca olvides primeramente a Dios, ¿sí? Los que creen en tierra fértil, a esta palabra, son los que escuchan la palabra con un corazón bien dispuesto, la retienen y dan frutos. Gracias, fíjense, gracias a la perseverancia, a la constancia, a la necesidad de estar con la Biblia diariamente, acudir a retiros, acudir a la Santa Misa cada 8 días. O sea, esta es la clave de todo, para que la palabra de Dios, para que esa semillita germine y dé buenos frutos. Dice que necesitamos estar bien dispuestos, ¿sí? Y para dar esos frutos, ¿qué se necesita? La constancia, la perseverancia, la inquietud, la necesidad de estar siempre con la palabra de Dios. Mira, yo no te voy a decir que me la paso horas estudiando la palabra de Dios diario, ¿no? Pero todos los días estoy, raro es el día que se me pasa, pero estoy con la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque el día que deje de hacerlo, pues no sé ni qué pasaría. Recuerdo, tuvimos unos 15 años en la Renovación Carismática aquí en Little Flower. Estuvimos en California algunos años sirviendo en el encuentro matrimonial, después en la Renovación Carismática. Y todo eso, desde que escuché la Santa Palabra, no nos hemos quedado estáticos, no nos hemos quedado pues sin trabajar tanto para Dios. Ahorita ya nos mandó Dios a la calle, nos mandó allá afuera a dar en las calles ya, pues testificando de Santa Palabra y motivando a la gente a que se arrime, ayudando al necesitado, pues socorriendo al menos afortunado, dándole medicamentos a los enfermitos, de acuerdo a nuestras posibilidades. Y le agradezco, a través de esta pequeña reflexión, le agradezco a todas esas personitas pues que no se dedican a predicar la palabra del Señor, pero sí dan testimonio de ese Dios bueno y verdadero. ¿Cómo? Haciendo las donaciones que dan para que pues se realicen las obras de nuestro Señor Jesucristo. Les aseguro que esa es una manera de también estar sembrando esa semillita en tierra fértil, mi hermano, mi hermanita. Dios te lo va a tomar mucho en cuenta esto que estás haciendo, porque no cualquiera se detiene a hacer esto, no cualquiera se desprende de su sudor, de su trabajo. Pues le espero en Dios que esta pequeña reflexión, pues recuerden, hay 4 tipos de tierras: las de corazón endurecido, las de corazón superficial, los de corazón ahogado y los de corazón bueno, que perseveran y tienen constancia siempre. Pues le ruego al Dios Santísimo que a través de esta pequeña reflexión, pues tú, mi hermano, mi hermanita, escojas esta 4ª tierra, que si por X motivos tu vida ha sido diferente, pienses ya también en el mañana, que puede ser esta misma noche. Pues que Dios me los bendiga. No les digo un adiós, sino un hasta el próximo sábado. Si Dios nos da la vida y la licencia, vendremos con alegría y con devoción. Ya para retirarnos, que pasen un feliz y bendecido fin de semana. Recuerden, mañana es Día del Señor. El domingo le preguntaron a una personita, ¿qué es el domingo? Dice, pues Día del Sol. Digo, ¿cómo que Día del Sol? Sí, pues Sunday. Digo, no es el Día del Sol, es el Día del Señor, ¿sí? Pues que Dios me los bendiga. No les digo un adiós, sino un hasta el próximo sábado. Que pasen un feliz y bendecido fin de semana. Hasta luego.